Bueno, entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es vamos a empezar con el siguiente tema, que es programación dinámica. Em, bueno, programación dinámica la vamos a dividir en dos grupos, así como decisión bajo incertidumbre lo dividimos en dos grupos, ¿no? La tabla de decisión y luego el árbol de decisión. Aquí también dinámica la vamos a dividir en dos grupos, lo que es dinámica determinística y dinámica estocástica, ¿ya? En la parte de dinámica determinística nos vamos, que es lo que vamos a ver el día de hoy, nos vamos a centrar más en la metodología de cómo se soluciona un problema, ¿no? O sea, en el modelamiento y la metodología de solución. Em, y luego, cuando veamos dinámica estocástica, vamos a centrarnos en la incorporación de probabilidades a los problemas, ¿ya? Entonces, la idea de hoy es completar un ejercicio de inicio a fin, el primer ejercicio introductorio, este, paso a paso, sí, lo vamos a hacer despacio, lo vamos a hacer con la ayuda de Excel, para que ustedes ya también tengan ahí el formato, digamos, base, y que después pueden utilizar ustedes para hacer sus otros ejercicios, ¿ya? Em, Son varios tipos de problemas que nosotros vemos en programación dinámica, ¿sí? Vamos a ver, depende de cómo nos va en el tiempo, ¿ya? Porque lógicamente es diferente dictarlo vía virtual que presencial. Eh, entonces, vamos a ver cómo nos va con el tiempo y en todo caso, si es que no logramos ver todos los tipos de problemas, nos vamos a centrar en los más relevantes para ustedes, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a empezar con dinámica. Em, en programación dinámica, ¿sí? Es como la continuación de lo que nosotros venimos estudiando, decisión bajo incertidumbre, porque finalmente es una herramienta para toma de decisiones, em, justamente cuando hay incertidumbre. Bueno, al menos la parte de dinámica estocástica, que es la última parte donde ya incluimos probabilidades, justamente ahí tomamos decisiones cuando hay incertidumbre, ¿ya? En la primera parte, que es esta programación dinámica determinística, igual vamos a tomar decisiones, vamos a dejar un ratito la incertidumbre de lado para centrarnos primero en la metodología de resolución, ¿ya? Pero el objetivo es luego incluir las probabilidades y justamente tomar decisiones incluyendo la incertidumbre. Entonces, ¿por qué estudiamos programación dinámica? ¿Por qué no nos quedamos solamente con lo que hemos visto hasta ahora, que es la tabla finalmente y el árbol, ¿no? Que ya el árbol es un poco, engloba un poco más a lo que es la tabla de decisión, porque el árbol se puede usar para visualizar tanto como decisión única como decisión secuencial, ¿no? Pero como habíamos visto en la clase anterior, cuando ya la cantidad de decisiones se empieza a volver muy grande, el árbol se empieza a ramificar demasiado, ¿no? Y ahí es cuando entra la necesidad de tener otra técnica que sea más eficiente, que sea más ordenada, y justamente por eso estudiamos programación dinámica, ¿ya? Entonces, em, dinámica va a ser, como siempre, decisión de un solo agente, solamente nosotros estamos tomando la decisión y en todo el curso solamente vamos a hablar de decisiones de un solo agente. Em, Decisión secuencial, por eso lo estamos viendo después del árbol, porque igual es un conjunto de decisiones que vamos a tener que tomar una después de otra, ¿ya? Pero por ahora lo vamos a dejar como decisión solamente discreta, o sea, sin incertidumbre, ¿ya? Para aprender bien la metodología. Entonces, estas son las características del tipo de decisión que vamos a ver ahora en dinámica determinística, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea de dinámica? La idea de dinámica es que eh, un problema lo vamos a dividir en varios subproblemas y cada subproblema va a ser un problema más pequeño, ¿ya? Entonces, en lugar de resolver un problema grande, lo vamos a dividir en partes y vamos a resolver cada parte por separado, ¿ya? Entonces va a ser un poco más sencillo la resolución porque lo estamos dividiendo en subproblemas más pequeños. Y luego vamos a conglomerar todas las soluciones
y vamos a encontrar la solución global de todo el problema grande, ¿ya? Entonces, por eso es un proceso de decisión de múltiples etapas, ¿sí? Se descompone este problema grande en pequeñas etapas, en pequeños subproblemas que se resuelven uno a uno, ¿ok? Pero es repetitiva la forma de resolución. O sea, cada subproblema, o sea, la forma como tú resuelves cada subproblema se repite en cada etapa. Es la misma metodología que vamos a utilizar para resolver cada una de las etapas. Entonces, es bien repetitivo. Y por eso es em, eh, un tema factible de poder ser modelado en el software que vamos a usar, ¿ya? Porque es bastante fácil una vez que le agarramos el truco, poner las sentencias, los comandos, porque como se repite una y otra vez etapa a etapa, entonces solamente finalmente tenemos que definir o la idea de qué es lo que vamos a hacer en una etapa y luego repetimos lo mismo una y otra vez hasta terminar el problema grande, ¿ya? Bien, bueno, y justamente esta descomposición en etapas se basa en el criterio de optimalidad. O sea, vamos a resolver nosotros óptimamente cada pequeña etapa y eso nos va a garantizar que vamos a tener una solución óptima para el global, para todo, ¿ya? Entonces, nos vamos a regir justamente el criterio de optimalidad, nos permite que nosotros podamos encontrar una solución bajo esa metodología, ¿ya? Bien, vamos nosotros ya a ver cómo es que se modela un problema y lo vamos a ver en el mismo problema, ¿ya? Vamos a ir al problema y regresar a esta diapositiva para poder ir viendo paso a paso qué es lo que se necesita definir para poder modelar un problema de programación dinámica, ¿ya? Bueno, vean esta diapositiva. Aquí tenemos nosotros eh, todas las características que uno tiene que definir para poder modelar un problema de programación dinámica, ¿ya? Todas estas cosas son las que uno tiene que definir. Y problema a problema vamos a tener que definir todas estas variables, ¿ya? El primero, que es n, que es el número de etapas, es justamente en cuántas divisiones yo voy a descomponer el problema grande, ¿ya? ¿Cuántas veces, cuántos subproblemas yo voy a resolver? ¿Ya? Pero es relativamente sencillo identificar el número de etapas, porque el número de etapas está directamente relacionado con el x sub i, con la variable de decisión, ¿ya? Porque en cada etapa tú tomas una decisión. Entonces, una manera sencilla y rápida de definir cuántas etapas son es, bueno, ¿cuántas decisiones tengo que tomar? ¿Cuántas veces tengo que decidir algo? ¿Ya? Y ese número de veces que tú decides algo, ese es el número de etapas. ¿De acuerdo? Entonces, en cada etapa yo tengo que tomar una decisión. ¿Sí? Entonces está directamente relacionado el XY, la decisión, con el número de etapas, con el N. ¿Ya? Otra característica es el Y. El Y se llama la variable de estado. ¿Sí? Básicamente esta variable de estado restringe tus posibilidades de decisión. O sea, yo puedo tomar una decisión o puedo tener una gama de alternativas de posibles decisiones, ¿no? Pero esa gama de alternativas siempre está restringido por algo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nosotros habíamos visto en la parte de decisión por incertidumbre, ¿no es cierto? Un problema donde nosotros teníamos que invertir, ¿verdad? Bueno, entonces tienes toda una alternativa de posibles em, este, bueno, alternativas en dónde invertir, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en dónde inviertes podría estar restringido por, no sé, por ejemplo, por la cantidad de dinero que tú tienes para invertir, ¿sí?
podría ser. Like, generalmente los recursos que uno tiene te restringen tus posibilidades de decisión, ¿no? No puedes elegir todo, solamente puedes tener algunas alternativas porque no tienes una cierta cantidad de dinero, ¿no? Así. Entonces, el Y es básicamente qué restringe tus alternativas de decisión, ¿ya? Pero el Y es un poquito difícil de visualizar. Ejemplo, yo creo que va a ser más fácil ahí que lo vamos a ir entendiendo, ¿ya? Ahora solamente a modo general para poder entrar en el ejemplo. El F minúscula que dice función de retorno o recursión es básicamente cuando tú tomas una decisión, ¿no es cierto? Hay una consecuencia de esa decisión, ya sea un costo asociado o ya sea una utilidad asociada o una rentabilidad. Hay alguna consecuencia por esa decisión que tú tomas. Ese es el F minúsculo, ¿ya? Em, pero como son decisiones secuenciales, ¿no es cierto? Y yo tomo varias decisiones etapa a etapa, bueno, en cada etapa yo tengo una cierta consecuencia de mis decisiones, ¿no es cierto? Estoy hablando de costos, cada etapa va a tener un costo asociado, ¿no? Estoy hablando de utilidades, cada etapa va a tener una utilidad asociada a la decisión que tomo en esa etapa, ¿ya? Pero como queremos nosotros encontrar el óptimo global de todo el problema, de alguna forma hay que conglomerar o juntar o acumular ya sea los costos o las utilidades o las consecuencias de cada subproblema, de cada etapa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo juntamos todas esas utilizando el F mayúscula, que es la función de acumulación? ¿Ya? ¿Cómo se van uniendo estas consecuencias de cada una de las etapas para lograr el óptimo global? ¿Sí? Y bueno, adicionalmente a estas, que son las principales, nosotros podemos añadir restricciones adicionales del problema, si cualquier cosa adicional que no esté definida en estas cinco características. Y además podemos definir lo que se llama condición de borde. Es decir, si el problema comienza con algún dato específico o el problema termina con algún dato específico, ¿ya? Entonces, todas esas cosas las vamos a ver ahora en el ejemplo que tenemos. ¿Cómo se resuelve esto? ¿O cómo lo vamos a resolver nosotros? Porque en realidad hay dos metodologías de resolución, pero como nosotros queremos hacer la analogía con lo que hemos visto antes, que es tabla de decisión y árbol de decisión, vamos a utilizar una forma de resolución que es la misma que usamos en el árbol. ¿Se acuerdan cómo resolvemos en el árbol? Partimos desde el final, ¿no es cierto? Y vamos regresando hacia el primer nodo de decisión, que es de donde parte todo el árbol, ¿no es cierto? De final a inicio, ¿ya? Esa metodología se llama regresiva, porque regreso hacia el principio. Ese tipo de metodología es que nosotros vamos a usar aquí en Dynamic, ¿ya? Existe otra, que es la progresiva, que es de inicio a fin, ¿ya? Pero eso no lo vamos a utilizar porque si no nos vamos a confundir un poco con lo que hemos visto hasta ahora en el árbol, ¿ya? Entonces la idea es mantener los mismos conceptos que hemos estado viendo hasta ahora. Bien, entonces yo aquí les estoy mostrando gráficamente, básicamente lo que representa una metodología de formulación regresiva, o sea, de fin a inicio, ¿sí? Em, ¿Qué representa este gráfico, ¿no? Vemos que tenemos cuadraditos, 1, 2, hasta n. ¿Ya? Entonces, cada cuadradito representa una etapa, una división del problema grande. ¿Ya? ¿Qué vemos en cada cuadradito? Por ejemplo, aquí en el cuadradito número 1, vemos que hay una flecha que ingresa hacia el cuadrado, ¿no? Desde la parte superior, y tiene esa flecha el nombre X1, ¿no? Es la decisión que yo tomo en esa etapa, ¿no? Entonces, vean que todos los cuadraditos tienen una flecha en la parte superior que ingresa al cuadrado con un X, ¿no? Es porque en cada etapa yo tengo que tomar una decisión, ¿sí? Entonces, el X1 va a ser
la anotación, ¿no es cierto?, de lo que yo decido en la etapa 1, el X2, lo que yo decido en la etapa 2, y esa es la anotación que usamos, ¿ya? Los Y que también ingresan a la etapa, ¿no es cierto?, como inputs de las etapas. Necesito una decisión y necesito una variable de estado, o sea, algo que me está restringiendo mis alternativas de decisión o algo de lo cual justamente dependen cuáles son las posibles alternativas de decisión que yo voy a tener o entre las cuales puedo elegir. ¿Ya? Entonces también cada etapa va a tener un cierto valor de esa variable de estado, ¿no es cierto? De esa variable que me restringe mis posibilidades de decisión, ¿ya? Cada cuadradito, vean que tiene un Y, ¿no es cierto? Para la etapa, ¿ya? Entonces el Y1 es justamente esa variable de estado de la etapa 1, el Y2, el valor de la variable de estado para la etapa 2, y así, ¿ya? Ahora, lo que es interesante, si ven en el grafo, es que los Y son los que unen una etapa con la siguiente, ¿no es cierto? Hay, si bien es cierto que yo resuelvo cada etapa independientemente, lógicamente de alguna forma tengo que juntarlos todo, conglomerarlos todo. Entonces, de todas maneras, hay una continuidad, ¿no es cierto? Porque estamos hablando finalmente de un solo problema grande, o el mismo problema grande que está dividido nada más, pero tiene que haber de alguna forma algo que una etapa con la siguiente. Y esos son los Y. Los Y son justamente esa variable que me permite relacionar una etapa con la siguiente, ¿ya? Bueno, entonces cuando yo les hablaba de condiciones de borde y les decía que hay condiciones de borde que es básicamente con qué empiezo o con qué termino mi problema, en la mayoría de los casos, ¿no es cierto?, las condiciones de borde están asociadas a los Y, ¿no? Con cómo comienzo yo mi problema, o sea, cuál sería mi Y1 o cómo lo termino, cuál sería mi Y final, aquí en este caso N+1. ¿Ya? Generalmente están asociados a los valores de esas variables de estado, tanto de fin como de inicio. Pero vamos a ver problema a problema que hay algunas excepciones, ¿ya? Y luego tenemos de cada cuadrado una flecha que sale, el output, ¿no es cierto? Que son los F minúscula, es la consecuencia de mi decisión, el costo o la utilidad o la rentabilidad, lo que sea que yo estoy midiendo por haber decidido, ¿ya? Entonces tenemos los inputs, variable de decisión y variable de estado, y el output, o sea, el resultado de resolver una etapa, el F minúsculo, ¿ya? Em, pero como es regresiva, pues vamos a resolver de la última etapa hacia la primera, del final al inicio. Vamos a partir con la etapa N y así ir regresando hacia la etapa 1, ¿no? Y cada vez que vayamos regresando en una etapa, la solución va a englobar a las etapas que ya resolví antes. Por ejemplo, cuando resuelva la etapa N, bueno, es solamente esa última etapa. Cuando resuelva la etapa N-1, el resultado yo lo voy a acumular con lo que ya había resuelto antes, en la etapa N, y así. Entonces, cuando yo resuelva la etapa 1 al final, el resultado va a incluir todas las etapas que yo resolví antes. Y finalmente ahí es que voy a encontrar la solución total. ¿Ya? Bueno, eso como idea general. ¿Ya? Bueno, está la progresiva, pero no las voy a explicar para no confundir. Vamos de frente al ejemplo, ¿ya? Quiero terminar este ejemplo el día de hoy. Creo que un ejemplo es suficiente, eh, ¿ya? Porque es un tema diferente a todos los temas que ustedes han visto anteriormente. Entonces, vamos, yo creo, un ejercicio por día, ¿ya? Mañana vamos a resolver otro o en todo caso responder dudas, ¿sí? Porque tenemos un solo módulo. Bien, vamos a ver ese primer ejemplo y vamos a hacer todo lo que hemos hablado hasta el momento. Primero modelar, o sea, poner número de etapas, variable de decisión, todas las características que vimos antes y después vamos a resolverlo, ¿ya? Entonces vamos paso por paso. Dice, la Cruz Roja debe determinar la asignación óptima de equipos médicos
a los países afectados por el brote del virus ébola. ¿Ya? Para lo anterior, cuenta con 5 equipos médicos, los cuales debe asignar a 3 países. ¿Ok? Encuentre la solución óptima del mayor número de vidas salvadas. Las cantidades de vida que se van a salvar dependiendo del número de equipos médicos que se asignen en cada país se ven en esta tabla. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, dependiendo del número de equipos que yo le ponga a cada país, va a haber un cierto número de vidas que yo voy a salvar, ¿no? Entonces, ¿cómo se lee la tabla, por ejemplo? Las columnas son los países. Entonces, por ejemplo, si yo le asigno ningún equipo al país 1, obviamente no salvo ninguna vida, ¿no? Si le asigno un equipo, salvo 45 en total. Si le asigna 2 equipos, en total salvo 70, ¿no? En ese país, ¿ya? El total de vidas salvadas dependiendo de la cantidad de equipos que yo pongo, ¿de acuerdo? Esto no es incremental, o sea, no es que el primer equipo salva 45 y si pongo uno más, salvo 70 vidas más, no, es el total, ¿de acuerdo? Entonces, 90 vidas en total cuando asigno 3 equipos y así, ¿ya? Para país 1, para país 2 y para país 3. Ese es el ejercicio, ¿de acuerdo? Bien, ¿ya? Es un problema de asignación, ¿verdad? Quiero asignar equipos a los países con un cierto objetivo, que en este caso es maximizar el número de vidas que voy a salvar, ¿ya? Entonces, problema de asignación de recursos es el primer tipo de problema que vamos a ver en programación dinámica, ¿ya? Problema de asignación de recursos. Entonces, todo lo que sea cualquier asignación de recursos, obviamente diferentes contextos puedo colocarles, pero si ustedes identifican que es un problema de asignación de recursos, entonces eh, la estructura del problema que vamos a resolver hoy se va a repetir ejercicio a ejercicio, ¿no? Bueno, obviamente diferentes datos, ¿verdad? Pero la estructura va a ser la misma, ¿ya? Entonces, vamos poco a poco aquí. Lo primero que tenemos que encontrar es el número de etapas y la variable de decisión, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, como yo les decía, están relacionados. Entonces, ¿cuántas etapas hay? Eh, Depende de la decisión que tú tomas, ¿ya? Porque en cada etapa tú decides algo. Entonces, ¿qué tengo que decidir aquí? Me están diciendo, ¿no es cierto? Yo tengo que definir, yo tengo que definir em, ¿dónde está? Quiero determinar la asignación óptima de equipos médicos a los países. O sea, quiero determinar cuántos equipos le voy a colocar a cada país. ¿Ya? Eso es lo que quiero decidir, ¿no es cierto? ¿Cuántos equipos le voy a colocar a cada país? Eso es lo que me están pidiendo que haga. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces yo decido eso? ¿No? ¿Cuántas decisiones tengo que tomar? ¿De acuerdo? Bien, aquí hay dos formas de visualizarlo. ¿De acuerdo? Hay dos formas de visualizarlo. Em, Primero les voy a explicar la forma en la que la mayoría de los estudiantes visualizan este problema, ¿ya? Y posiblemente, yo creo que mañana, ¿sí? Porque si no sería muy largo de hacerlo, entonces mañana, con este mismo problema, les explico otra forma en que se puede visualizar, ¿ya? Bueno, el primero, acuérdense, me gustaría que lo entiendan bien, así que por favor, y si cualquier cosa me interrumpen mientras les voy explicando, ¿ya? Pues generalmente esto en clase lo hacemos con mucha participación de ustedes, ¿ya? Para que ver cuál creen ustedes que es la variable de decisión, cuál creen ustedes que son la cantidad de etapas, ¿sí? Entonces ahora va a ser un poco diferente, ¿no? Pero este primero lo voy a ir haciendo yo para que vean cómo es la mecánica.
Y así también, si el día de mañana hacemos la otra forma, ustedes tienen tiempo para pensar de qué otra forma se podría visualizar. ¿Ok? Bueno, entonces si mi decisión es esa, ¿no? Quiero ver cuántos equipos le pongo a cada país. Bueno, ¿cuántas veces voy a decidir eso? Como tengo 3 países, finalmente voy a decidir 3 veces, ¿no? Mi primera decisión va a ser, bueno, cuántos, o una de las decisiones, más que la primera, una decisión va a ser cuántos equipos voy a asignarle al país uno. La segunda decisión va a ser cuántos países le voy a asignar al país 2. Y la tercera decisión, cuántos médicos le voy a asignar al país 3. ¿Ya? Entonces voy a tener 3 decisiones, 3 etapas, ¿no es cierto? En cada decisión me centro en un solo país. ¿Ya? Ahora voy a decidir país uno, luego solamente decido país 2, luego solamente decido país 3. ¿Ya? Y bueno, después obviamente acumulo. ¿De acuerdo? Entonces esas van a ser mis decisiones. ¿Ya? ¿Cuál sería la variable de estado aquí? ¿No? Entonces, habíamos dicho que la variable de estado era básicamente algo que me pueda restringir mis alternativas, mis posibilidades de qué cosa yo puedo decidir. ¿Ya? Me restringe mis alternativas de decisión. Bueno, ¿cuáles son mis alternativas de decisión? ¿No? Si yo sé que quiero decidir cuántos equipos poner, bueno, ¿qué alternativas tengo? Puedo poner o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 equipos en un país. Esas son mis alternativas de decisión, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué restringe esas alternativas de decisión? ¿Qué podrían restringirme a mí para un cierto país la cantidad de equipos que yo puedo poner? ¿No? Aquí no me hablan nada de costos, entonces no tengo restricciones de ese tipo, ¿sí? Pero, ¿qué me puede restringir a mí cuántos equipos voy a poner en cada país? En este caso, por ejemplo, ¿cuántos equipos todavía me sobran? ¿No? Por ejemplo, si yo ya puse 2 en el país 1, solamente me sobran 3, porque me están diciendo en el ejemplo, no sé si hemos visto en la parte del ejemplo, me dice que contamos con 5 equipos. Eso es todo lo que tenemos, 5 equipos, ¿ya? En total, que los tengo que distribuir. Entonces, si yo ya le asigné, por ejemplo, 2 equipos al país 1, solamente me sobran 3. Entonces, cuando yo vaya a decidir al país 2, esa cantidad que me sobra son las únicas posibilidades que yo tengo, alternativas de decisión para asignarle ese país, ¿no es cierto? Solo podría asignarle, por ejemplo, o 0, o 1, o 2, o 3, que sería el máximo de recursos que me quedan todavía libres, ¿ya? Entonces, en este caso, mi variable de estado vendría a ser la cantidad de equipos que todavía te faltan por asignar, ¿ya? Eso es lo que restringe las posibles alternativas de decisión, ¿está bien? Entonces lo voy a poner ahora lo voy a poner aquí en el, voy a pasar al Excel para empezar a anotarlo. Uy, ahí está. ¿Sí? Y poder, ay, a ver, y poder, ahí está. Y poder empezar con el problema. Entonces dijimos que n, ¿no es cierto? O número de etapas. Dijimos que eran 3, ¿ya? Cada etapa es una decisión y en este caso cada etapa representa a un país. O sea, son 3 etapas porque tengo que tomar decisión en 3 países diferentes. ¿Ya? Bueno, después dijimos que la variable de estado, el x sub i, ¿no? Porque es el x para cada decisión, el y es para cada etapa, el y es cada etapa desde la 1 a la 3, 1, 2, 3, 3 etapas. El x era cantidad de equipos, ¿no es cierto? A asignar
en el país I, ¿sí? Que puede ser 1, 2 o 3. Y la variable de estado, dijimos que era el Y, en este caso era lo que restringía mis posibilidades de las alternativas de decisión, las posibilidades de cuánta cantidad de equipos le puedo poner. Entonces dijimos que era cantidad de equipos todavía por asignar, ¿ya? Para el país I. ¿Cuántos equipos todavía te quedan para asignarle todavía a este país I? ¿Ya? Bueno, entonces nos falta a nosotros definir ciertas cosas. El F minúscula, ¿sí? El F mayúscula, condiciones de borde, ahora les voy a repetir todo, y restricciones si es que hubiera, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué era el F minúscula? El F minúscula le habíamos llamado función de retorno. Y habíamos dicho que era la consecuencia de la decisión que tú tomas, ¿sí? En una etapa. Entonces, para una etapa específica, nosotros tenemos que decidir cuántos equipos le voy a asignar a ese país. Ok, por esa decisión nada más, ¿cuál es la consecuencia? ¿No? En este ejemplo, nuestra consecuencia está en función a vidas salvadas, ¿no es cierto? Porque dependiendo de cuántos equipos tú le pones, tienes una cantidad de vidas salvadas como consecuencia de eso, ¿no? Entonces, en este caso, esa función de retorno o esa consecuencia de la decisión va a ser cantidad de vidas salvadas al asignar una cierta cantidad de equipos, ¿no es cierto? Y eso lo decidimos como XY. Al asignar XY, bueno, en el país Y, ¿no? Cuando tú decides asignarle algo, ahí tú tienes una cantidad de vidas salvadas por ese algo que tú decidiste, ¿no? Y bueno, siguiendo la nomenclatura que tenemos, eso que tú decides lo hemos llamado XY, ¿no? Bien, pero este F minúscula es la cantidad de vidas salvadas en el país, nada más, ¿ya? En cada decisión. Como dijimos, tenemos que acumularlo, ¿no es cierto? Nosotros de alguna forma, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí abajito, ¿cuál es la función objetivo total? ¿No es cierto? Voy a ponerle acá al costado. ¿Cuál es la función objetivo? Mi función objetivo era maximizar el número de vidas salvadas en total. Sí, Y sub I es la cantidad de equipos que todavía tienes cuando vas a decidir para un cierto país. Entonces, por ejemplo, Y1 es cuántos equipos todavía tengo cuando voy a decidir el país 1, ¿no? Y2 sería cuántos equipos todavía tengo disponibles ahora que voy a decidir por país 2 y así. ¿Sí? Entonces, mi objetivo era maximizar el número de vidas salvadas en total, ¿no es cierto? Ese es mi objetivo, el Z. Quiero maximizar ese Z, como usualmente lo vemos en optimización, ¿no es cierto? Y ese Z es el número de vidas salvadas en total, que va a ser, en este caso, lo que yo salvo en el país 1, más lo que salvo en el país 2, más lo que salvo en el país 3, ¿no es cierto? Lo siguiente, nuestra anotación sería el F de 1, F minúscula, que es la cantidad de vidas salvadas en el país 1, por la decisión que tomé, ¿no es cierto? Más F minúscula de 2, más F minúscula de 3. ¿Ok? Esa es la función objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo yo acumulo? Que justamente viene asociado hasta F mayúscula. ¿Ya? ¿Cómo yo acumulo? Entonces, recordemos que yo voy a ir resolviendo de fin a inicio. O sea, primero voy a empezar por la etapa 3, luego voy a resolver la 2 y finalmente la 1, ¿no es cierto? Desde el final hasta el inicio. ¿Ya? Entonces voy acumulando también en ese orden. Voy a ir acumulando a medida que voy retrocediendo. ¿Ya? Entonces primero voy a resolver la etapa 3.
Cuando resuelva la 2, voy a acumular con el resultado de la 3, y cuando resuelva la etapa 1, ahí voy a acumular con el resultado de las dos anteriores, ¿ya? Entonces, primero voy a acumular, como voy a resolver la etapa 3, voy a obtener un valor total solamente de lo que corresponde a la etapa 3, porque es la única que resolví. Cuando resuelva la etapa 2, voy a tener un valor total de la 2 más la 3, ¿no es cierto? Y cuando resuelva la etapa 1, voy a tener ahí el acumulado total, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones de acumulación de cada una de las etapas? Está asociado al objetivo, básicamente, ¿ya? Está asociado al objetivo. Entonces, todo está asociado al objetivo, es mayúscula. Cuando resuelvo la etapa 3, solamente conozco el valor de las vidas que yo salvé en esa etapa que resolví, ¿sí? Cuando yo resuelva la etapa 2, ahora voy a saber la cantidad de vidas salvadas que yo estoy obteniendo en la etapa 2, pero como ya resolví la 3 también, voy a poder acumular y saber en total la cantidad de vidas salvadas que tengo por esos dos países, 2 y 3, ¿ya? Y cuando resuelva la 1, voy a tener ahora la cantidad de vidas salvadas de 1, pero también voy a poder acumularle lo que yo ya obtuve anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea de la acumulación. Etapa a etapa le voy agregando un poquito para finalmente en la etapa 1, que es la última que yo resuelvo, ya tener toda la función objetivo eh, lista. ¿Sí? Entonces vean que cada F mayúscula lo puedo expresar como una función del F mayúscula anterior. Por ejemplo, F mayúscula 2 también lo podría expresar de esta forma. F minúscula de 2 más el F mayúscula de 3. ¿Sí? Porque el F mayúscula de 3 es lo mismo que el F minúscula de 3 y reemplazo. ¿Está bien? Voy a poner un poquito más allá. Y el F mayúscula 1 también lo podría expresar de otra forma. El F minúscula de 1 más el F mayúscula de 2. Porque el F mayúscula de 2 representa justamente esa suma del F minúscula 2 más F minúscula 3. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces vean que yo podría sacar una fórmula general, ¿sí? Para cada F de cualquier país y, ¿sí? Voy a poner más acá. Para cualquier F de cualquier país y, si seguimos más o menos esta lógica, sería el F minúscula de ese país, o sea, la consecuencia de esa etapa, más lo que vengo acumulando de la etapa siguiente. ¿Sí? Entonces vean, tiene la misma estructura de lo que habíamos visto acá anteriormente. ¿Ya? El único que tal vez no está siguiendo la estructura sería el F mayúscula de 3, ¿no es cierto? Porque es la última etapa. ¿Ya? Em, Vamos a ver después que podemos hacer acá un truquito, pero ahora no, porque primero vamos a identificar bien la metodología. ¿Ya? Pero entonces esta FY, vean que se repite en estructura, ¿no es cierto? Etapa a etapa, ¿ya? Excepto en la última todavía, porque la última pues no acumula de ningún sitio, ¿ya? Bueno, esto es prácticamente la ecuación de la función de acumulación, ¿ya? Función de acumulación, de ahí viene, ¿ya? De esa división de la función objetivo. ¿Ya? Pero como quiero maximizar el z, entonces le voy a poner justamente que es el máximo de esta fórmula general que nosotros estamos ubicando. F minúscula de i más el F mayúscula de la etapa siguiente, del acumulado. ¿Ya? Todo lo mismo que tenemos acá, solamente que como nuestro objetivo es maximizar, le estamos agregando, ¿no? Quiero maximizar esa ecuación. ¿De acuerdo? Esa es la idea del modelamiento. Bueno, condiciones de borde.
¿ya? Condiciones de borde, dijimos que prácticamente era o generalmente estaba asociado a los Y, a las cantidades, las variables de estado, ¿no? Generalmente es con cómo inicio el problema o con cómo lo termino, ¿sí? Entonces, en este ejemplo me decían que yo tenía 5 equipos que yo podía asignar, ¿no? A todos estos países. Entonces, esa sería mi condición de borde inicial. ¿Yo? Al inicio, o sea, antes de decidir nada, empiezo con 5 equipos, perdón, disponibles. ¿Ya? Entonces, esa es mi condición de borde, en este caso, condición de borde inicial. 5 equipos disponibles. ¿Ya? Acá voy a ponerle equipos disponibles. Con eso parto. ¿Ya? Em, y bueno, en este caso podríamos tener una condición de borde final, ¿ya? Porque para este caso en particular, pero esto no siempre es así, ¿no? En este caso en particular, tiene sentido utilizar todos los equipos, ¿no es cierto? Los equipos médicos. No tiene sentido no utilizar ninguno, porque obviamente si por ese que estoy dejando de asignar, estoy dejando de salvar vidas. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo en particular, sé que debería de utilizar todos esos recursos en algún país. Entonces, podría incluir una condición de borde final, también asociado al Y, ¿no es cierto? Voy a poner aquí para que se entienda mejor. Esto es Y1. O sea, estoy partiendo con 5 países, ¿no? Al inicio de toda mi decisión. Y al final, sé que me tengo que quedar con 0, ¿ya? Entonces, el Y último, que es el Y al final de la tercera etapa, ¿no es cierto? Que se llama el Y4. Eso sería 0. Nuestra condición de borde final. ¿Está bien? 0 equipos disponibles al final, ¿ya? Al final de todas las decisiones. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, alguna restricción adicional. Cuando hablamos de restricciones adicionales, podemos tal vez nosotros hacer la analogía con optimización y ver si hay alguna restricción que, que, que no esté explicado aquí o que no esté explícito y podemos incluirla ahí. Bueno, también podríamos tener algunas restricciones redundantes, no, en verdad no hay mayor problema, si es que nos ayudan a visualizar el ejercicio, ¿no? Por ejemplo, generalmente en optimización ustedes ponen restricciones de qué tipo de variable es la que están usando, ¿no es cierto? Si es un real, si es un entero, si es binario, si es mayor o igual que 0. Ese tipo de restricciones también las podemos poner aquí, ¿no es cierto? Porque tanto x como y son enteros, mayor o iguales que 0. Entonces, podrían ustedes colocar esas restricciones, ¿no? xy entero, mayor o igual que 0. Y también es entero y también es mayor o igual que 0. ¿Ya? También son restricciones que ustedes pueden incluir, ¿no? Otra restricción que podríamos incluir, pero que, digamos, ya está, sería redundante porque ya está un poco metida en esta definición que nosotros hemos puesto, podría ser la siguiente, que también, como les digo, les puede ayudar a visualizar mejor en todo caso. Que la cantidad de equipos que yo asigno a un país, ¿no es cierto? No puede ser, tiene que ser menor o igual, o sea, no puede exceder de la cantidad de equipos que tú tienes disponibles, ¿no es cierto? Si tú tienes una cierta cantidad de equipos disponibles, solamente puedes asignarle a ese país como máximo esa cantidad. Menos de eso también, pero como máximo esa cantidad, ¿no es cierto? Entonces, vean justamente que en esta restricción se ve que el Y está restringiendo al X, el Y está restringiendo las alternativas de posibles decisiones, ¿no? Entonces, tiene total sentido que el Y, como estamos definiéndolo,
sea nuestra variable de estado, porque está restringiendo a nuestra decisión, ¿ya? Bien. Hay una cosa más que falta aquí, pero que no lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer después de que hagamos el ejemplo, ¿ya? Porque va a ser más fácil de visualizar. Pero para que sepan cómo se llama ecuaciones de transformación. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que liga una etapa con la siguiente. Ya vimos que tiene que estar asociado al Y, ¿no? Porque el Y era lo que ligaba una etapa con la siguiente en el gráfico. ¿Ok? Bien. Este es el modelo, ¿ya? Vamos a hacer nosotros aquí mismo la resolución. Ya la tengo resuelta aquí con dos formulaciones diferentes, pero igual se las voy a repetir aquí para ir a hacerlo desde cero, para no estar mirando cómo ya se hizo. ¿De acuerdo? Bien, son 3 etapas nada más, ¿sí? La última etapa es súper rápida. La etapa 2 es la más completa, ¿ya? Así que, y bueno, y de ahí nos queda la etapa 1, así que es un problema que no se resuelve, que no demora mucho en resolverse. Bueno, vamos a entonces empezar con la etapa 3, con la última, ¿ya? Y cada una de las etapas se va a representar con algo parecido a la tabla de decisión, ¿ya? Porque igual tenemos que representar las decisiones, las alternativas de decisión y las diferentes posibilidades de los Y, que sería algo así como los escenarios. ¿Sí? Entonces, es algo parecido a escenarios y decisión, como era más o menos en la tabla de decisión. ¿Ya? Entonces, em, vamos a poner en las filas, ¿sí? O sea, acá en las filas vamos a poner los posibles Y, em, y en las columnas, aquí en las columnas vamos a poner las diferentes opciones de decisión, ¿ya? Entonces, vamos a visualizar bien cuál es la idea, ¿ya? O sea, recuerden que la forma de cómo lo resolvemos no es lo mismo que la forma como se toma la decisión, ¿ya? Me explico. Recordemos el árbol. En el árbol tú tenías el árbol, ¿no es cierto? Que tú lo armabas en función a cómo ibas tomando la decisión y cómo iban apareciendo los escenarios, ¿no es cierto? En el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, el árbol de inicio a fin visualizaba cómo tú decidías, ¿verdad? Pero tú lo resolvías al revés, lo resolvías desde el final al inicio, ¿de acuerdo? Entonces, la forma como lo resuelves no es o no tiene que ser la misma forma o el mismo orden en que tú tomas las decisiones. Igual aquí, estamos resolviéndolo de fin a inicio. Eso no quiere decir que mis decisiones van a ser de fin a inicio, ¿está bien? Entonces, yo decido primero en la etapa 1, o sea, ese es el orden en cómo va mi decisión, ¿ya? ¿No es cierto? ¿Ya? Yo decido la etapa 1, luego decido la etapa 2, luego decido la etapa 3. Ese es el orden como yo decido, ¿ya? Más no como yo lo resuelvo, como yo encuentro la solución, ¿ya? Entonces vamos a ir al revés. Entonces, cuando yo voy a resolver la etapa 3, ¿sí? En realidad, en la realidad se supone que yo ya debí de haber escogido algo, decidido algo en la etapa 1 y 2. No sé qué, ¿no es cierto? Todavía no sé, pero se supone que algo se debió de haber decidido en la etapa 1 y 2. Entonces, yo tengo que ver cuáles son las diferentes posibilidades de la cantidad, los Y, o sea, de la cantidad de equipos que todavía me pueden sobrar después de haber decidido algo en 1 y 2, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una opción puede ser que yo no haya puesto nada en 1 y nada en 2 y me sobran los 5 para la etapa 3. Entonces, 5 equipos disponibles, esa puede ser una posibilidad de cuántos yo tengo libres ahora que voy a decidir en la etapa 3, ¿no es cierto? Otra posibilidad puede ser que yo puse un equipo nada más en alguno de estos dos primeros países y que solamente me sobren 4. Entonces, 4
como cantidad de equipos disponibles para decidir en país 3 es otra posibilidad. Y así, ¿está bien? Entonces, ¿cuáles podrían ser esas posibilidades? Entonces, en general, vamos a poner todas las posibilidades. Puede ser que yo tenga los 5 equipos libres, o sea, no puse nada antes, o puede ser en el otro extremo que ya no me sobre ninguno, o sea, que los puse todos antes de la etapa 3. ¿Está bien? Entonces, esas son todas las posibles combinaciones de lo que me pueden sobrar. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son las posibles alternativas de decisión? Bueno, como las alternativas de decisión obviamente dependen de cuántos tengo disponibles, bueno, en teoría podrían ser desde 0 hasta 5, ¿no es cierto? ¿Ya? Hablando en general. Van a haber algunos casos en que obviamente no voy a poder poner 5, ¿no es cierto? Va a depender de cuánto tengo al inicio, pero en general esas son mis posibles alternativas de decisión. ¿Ya? Bueno, como dijimos, hay casos que no se van a poder, ¿verdad? Según esta restricción, yo solamente puedo decidir dependiendo de cuánto tengo disponible. Entonces, primero vamos a eliminar aquellas celdas que no se pueden. Por ejemplo, si tengo 0 recursos disponibles, si tengo 0 equipos, obviamente ninguna de estas celdas, les voy a poner rojo para que sepamos que no se pueden rellenar. Ninguna de estas celdas son posibles. No puedo poner más de lo que tengo, ¿sí? Si tengo un solo equipo disponible, bueno, como máximo podré poner uno, pero no le voy a poner dos, tres o más. ¿Ya? También son imposibles. Y lo mismo para el resto. Si tengo 2 equipos disponibles, no puedo poner más de 2. Si tengo, ay, me faltó 3. Me faltó 3. Acá. Si tengo 3, no puedo poner más de 3. Y si tengo 4, no puedo poner más de 4. ¿Ya? Y tengo 5, puedo decidir poner hasta 5. ¿De acuerdo? Bien. Cada una de estas celdas la voy a llenar con la consecuencia de la decisión, o sea, que en este caso es la función de retorno, cantidad de vidas salvadas, ¿no? Entonces, cada una de estas celdas la voy a llenar con esa consecuencia de mi decisión, ¿ya? Bien, entonces, como estamos en la última etapa, la etapa 3, después de esto ya no hay nada, y nosotros habíamos dicho que una condición de borde final, en este caso, era que me tenía que quedar con 0 recursos al final, ¿sí? Para este problema en particular, entonces yo sé que si, por ejemplo, tengo 5 equipos, por la condición final de borde, tengo que asignarle los 5 equipos, ¿sí? Todas las decisiones anteriores, por ejemplo, asignarle 4, 3, 2, 1 o 0, son factibles, o sea, son posibles de hacer. Yo si quiero no le asigno ninguno, si quiero le asigno uno y que me sobren 4, y así, ¿no es cierto? Pero sabemos que no es el óptimo, ¿ya? Igual si llenamos las celdas en en toda esta fila, nos va a salir que el que salva más vidas es el número 5, o sea, poner todos los equipos que se tienen, ¿no es cierto? Porque como este es el último país, si no lo ponemos ahora, ya no lo ponemos nunca. ¿Está bien? Entonces, voy a traer, aquí tengo yo los datos, los voy a copiar. Parece que acá yo lo tengo resuelto, pero eso no lo vamos a ver. Eh, ya, ahora sí. Vamos a poner aquí los datos para poder llenar nuestras tablas. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Si no se entiende por qué solamente estoy eh, colocando este valor de la función de retorno, en este caso, en la decisión de poner 5 equipos y no 4, 3, 2, 1 o 0, me indican, por favor, ¿ya? Recuerden que es por la condición final, pero si no se entiende, lo vuelvo a repetir. Entonces, estamos en la etapa 3, ¿ya?
vamos a asociar etapa 3 al país 3, etapa 2 al país 2, etapa 1 al país 1, ¿sí? Entonces, esto sería el país 3. Bueno, entonces cuando yo asigno 5 equipos en el país 3, 5 equipos, esto me salva 130 vidas. ¿Ya? Siguiente fila, si yo asigno, tengo 4 equipos disponibles, voy a poner todo lo que tengo disponibles. Si tengo esos 4 equipos, salvo 100 vidas en el país 3. ¿No? Estamos en esta columna acá final. Y así, ¿no? Si solamente tengo 3 equipos disponibles, bueno, voy a asignar todos y eso me salva 80 vidas. ¿Ya? Ay, puse 30. 80 vidas. Y así, ¿ok? Acá 70. Aquí tengo 1, 50 y obviamente si no pongo ningún equipo no salvo nada. ¿Ya? Bien, esa es mi etapa 3. La etapa 3 se resume en dos estadísticos que voy a colocar aquí a continuación. Uno que es el F mayúscula 3, ¿sí? Que lo habíamos hecho aquí anteriormente, ¿de acuerdo? Me lo voy a resaltar. El F mayúscula 3, que es la parte donde tú acumulas, donde vas acumulando, y el X óptimo. El X óptimo, ¿sí? Para cada posibilidad de variable de estado, ¿no? ¿Ya? Entonces, para, para cada variable de estado, para cada fila, hay que llenar los estadísticos del acumulado y de la decisión que tomaste en ese escenario. ¿Está bien? Entonces, si yo estoy en esta situación donde tengo 5 equipos disponibles antes de decidir el país 3, yo sé que lo óptimo es asignar los 5 equipos y eso me da una cantidad de vidas salvadas de 130, ¿sí? Entonces la cantidad de vidas salvadas va en el F mayúscula y la decisión que es asignar 5 equipos va en el X, ¿de acuerdo? Y así llenamos nosotros todo el resumen de lo que es la etapa 3, que en este caso es país 3, ¿ya? Entonces para cada fila cuál es el valor de mi decisión óptima y cuál es la decisión óptima. ¿Sí? Que en este caso, como dijimos, solamente es tenemos una única posibilidad dada la función, la condición de borde final. Pero vamos a ver en la etapa 2 que ahí sí vamos a tener otras posibilidades, más combinaciones. Entonces, esa es la que me interesa. Ya. ¿Está bien? Etapa 3. ¿Ya? Y tenemos el resumen de la etapa 3. Vamos a la etapa 2. Entonces, etapa 2. País 2. Lo mismo, vamos a llenar una tabla de decisión, ¿sí? Con la cantidad de posibles valores de cantidad de equipos que todavía podría tener disponible y las posibles decisiones que yo puedo tomar. ¿Ok? Entonces lo mismo, ¿verdad? Acá estamos en la etapa 2. Se supone que yo ya decidí en la etapa 1, yo decidí algo, no sé qué, depende de lo que decidí, me va a sobrar algo para la etapa 2, ¿ya? Y acá en la Y hay que poner todas esas combinaciones posibles, ¿ya? Entonces, igual, en el mejor de los casos, podría ser que yo no puse nada en el país 1 y todavía tengo los 5 libres para decidir, ¿no? Ahora en el país 2. O en el peor de los casos, puse todos en el país 1, y ya no me sobra nada. ¿Sí? Entonces, vamos a poner todas las posibilidades de cuántos equipos me podrían quedar libres. ¿Ya? Y por tanto, vamos a poner aquí también que las decisiones pueden ser desde 0 hasta 5, ¿ya? Porque hay un caso en donde podría tener yo todos los equipos disponibles. ¿Está bien? Lo mismo que en el anterior, hay casos que no se pueden, ¿no es cierto? Porque nunca puedo poner más, voy a copiar esta parte de aquí, después le borro los valores porque no son los mismos que los que vamos a usar, pero
los valores, o las celdas, mejor dicho, imposibles son las mismas, ¿no es cierto? No puedo poner más que lo que tengo disponible. No puedo asignar más equipos que los que tienes disponible. Entonces, todos estos de aquí son casos que no se pueden dar. ¿Ya? Bien, ahora el resto. Vamos a llenar el resto. ¿Sí? Ya no estamos en la última etapa, entonces ya no es que tengo que asignar todos los que tengo aquí. ¿Sí? Porque los que me sobren los puedo asignar en la siguiente etapa, los puedo poner en el siguiente país. Entonces, la condición de borde final solamente rige para el final, para la última etapa. Entonces, ahora sí. Ay, me dio hipo. Ahora sí vamos a llenar todas las celdas, ¿de acuerdo? Primero, vamos a llenarlos con las consecuencias propias de la decisión, solo de la etapa. Y después vemos cómo influye eso en el siguiente país y lo acumulamos, ¿ya? Entonces, primero solamente lo que habíamos dicho que era el F minúscula, función de retorno, solo cantidad de vidas salvadas cuando tú asignas una cierta cantidad de equipos en este país. Entonces, solamente nos centramos en país 2. Todavía nos olvidamos del resto, ¿ya? Entonces, en país 2, si tú decides poner 0 equipos, siempre salva 0 vidas, ¿ya? Entonces, independiente de cuántos equipos yo tenía al inicio, si decido poner 0, siempre voy a salvar 0 vidas, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es la consecuencia de la decisión. Lo voy a poner aquí, lo voy a poner en negrita para que no se confunda con los ceros que estoy llenando dentro de las celdas. Bueno, si mi decisión es poner un equipo en el país 2, eso salva 20 vidas, ¿ya? Entonces, cada vez que yo decida poner un equipo, independientemente del escenario que estoy analizando, siempre salvo 20 vidas. Y así, ¿de acuerdo? Si pongo 2 equipos, salvo en el país 2 45 vidas. Estoy copiando la tabla, ¿no? Salvo 3 son 75 y salvo 4 son 110 y si pongo 5 es 150. ¿Ya? 75, 75 y acá 110. Ya. Esto es entonces la cantidad de vidas salvadas solamente por la decisión de poner algo en ese país, en país 2. ¿Ya? Nada más, el F minúscula, función de retorno. Pero claro, lo que yo decido ahora tiene consecuencia en lo que voy a decidir después, ¿verdad? Por ejemplo, veamos esta celda en donde estoy posicionada, ¿sí? Tengo 5 unidades disponibles, pero decidí poner 0 equipos. ¿Está bien? Partí con 5 libres, pero yo decidí no poner nada. Por tanto, me sobran 5 todavía, ¿no es cierto? Esos 5 yo los voy a tener cuando vaya a decidir en el país 3 y obviamente todos esos 5 los voy a poner todos en el siguiente país, porque eso es lo que me está diciendo esta tabla, ¿no es cierto? Lo que tú tienes, todo ponlo en el siguiente país. ¿Está bien? Entonces, cada decisión que yo tome aquí en el país 2 va a repercutir en lo que yo decida en el país siguiente. ¿Está bien? Que voy a acumular. Voy a acumular justamente la cantidad de vidas salvadas que voy a tener en la siguiente etapa, o sea, en el país 3, ¿sí? Eh, dependiendo de cuántos equipos me sobren. ¿Está bien? Entonces, aquí dijimos que me sobraban los 5 equipos iniciales. Bueno, entonces le voy a sumar a estas vidas salvadas, que son 0, que estoy salvando en el país 2, le voy a salvar la cantidad de vidas salvadas que yo voy a tener del país 3 cuando yo asigne esas 5 unidades en el país 3.
¿Está bien? Uy, más, más 130. ¿Sí? Veamos la siguiente celda para que se entienda bien. En esta siguiente celda que tengo resaltada, estamos en otra situación, ¿no es cierto? Yo tenía 5 disponibles, pero usé uno en el país 2. Ahora me sobran 4. Esos 4 los voy a asignar ahora todos en el país 3. ¿Sí? Entonces tengo 20 vidas salvadas en el país 2 y con los 4 equipos que me sobran voy a salvar 100 vidas más. Entonces le voy a sumar eso. ¿Ya? Acá tengo las 20 y ahora les voy a sumar las 100 vidas más que salvo en el país 3 por los 4 equipos restantes. ¿Está bien? Vamos a terminar esta fila y de ahí el resto lo completamos porque es la misma idea. Siguiente situación, ¿no? Tengo 5 iniciales disponibles, pero ahora decidí poner 2. Ahora me van a sobrar 3 para la siguiente etapa. ¿Ya? Entonces, tengo 45 vidas salvadas en el país 2 por los 2 equipos que puse, pero por los 3 que me están sobrando en el siguiente país, voy a salvar 80 vidas más. ¿Ya? Y así, ¿de acuerdo? Entonces voy a completar aquí. Tengo las 75 vidas que salvo por asignar 3 equipos, pero ahora me sobran 2. Esos 2 los pongo en país 3 y salvo 70 vidas más. ¿Ya? Aquí me sobra un equipo nada más. Ese único equipo me salva 50, me salva 50 vidas más. Bueno, y en este último caso, como tenía 5 y puse los 5 en el país 2, ya no me sobra nada. Igual lo voy a poner para que sepan de dónde se acumula. Como ya no me sobra ningún equipo, serían 0 equipos, que obviamente ya no me salvan ninguna vida en ningún otro lugar. ¿Está bien? Y así tengo que completar todos estos. ¿Ya? Voy a completar aquí el F de 2, el acumulado, y el X mayúscula de 2, de la primera fila, que es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, para cada fila, recuerden que tengo que completar estos 2 estadísticos, que son los óptimos. ¿Ya? Bueno, en la etapa anterior solo tenía una opción, así que directamente el acumulado era esa opción. Aquí en esta etapa tengo más opciones, ¿no es cierto? Tengo que ver cuál es el óptimo. Me interesa qué cosa, maximizar, ¿no? La cantidad de vidas salvadas. Entonces tengo que encontrar en cuál de estas situaciones yo maximizo esa cantidad de vidas salvadas que combinan tanto el país 2 más el país 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a poner? Quiero encontrar el máximo valor. El máximo de todos estos. Ese es el valor de mi función objetivo que va acumulando 2 etapas hasta ahorita. ¿Sí? Y el X es la decisión que yo tomé para obtener ese valor de 160. Entonces, ¿cuál fue la decisión que tuve que tomar en esta etapa, ¿no? En esta etapa, para obtener 160, acá está. 160 se obtiene cuando en la etapa yo pongo 4 equipos. ¿Está bien? Ya. No veo hasta ahora ninguna pregunta, así que ojalá que se esté entendiendo bien. Vamos a hacer lo mismo para la segunda fila. ¿Sí? Exactamente igual. Acumulas de la siguiente etapa dependiendo de lo que te sobra. ¿Está bien? Yo tenía 4, aquí en esta celda de aquí estoy asignando 0, por tanto me siguen sobrando los 4 que tenía al inicio. Bueno, esos 4 los voy a poner en la siguiente etapa y eso me salva 100 vidas más. Y así, ¿ok? ¿Ya? Voy a, voy a acumular aquí, voy a acumular esto hacia abajo porque en verdad es lo mismo. Ya, ¿sí? Vean que la fórmula justamente es la misma, o sea, que yo voy copiando hacia abajo, y esa es justamente una de las ventajas de dinámica. Ahí es por eso yo les digo que es una fórmula recursiva.
La misma fórmula la utilizas siempre, ¿ya? Entonces, eh, es interesante cómo acá se puede visualizar eso en el Excel, ¿no? Simplemente la misma fórmula la copio hacia abajo, ¿ya? Y vean que tiene sentido. Si yo tengo 3, no le pongo ninguno, no tenía no salvaba ninguna vida, pero esos 3 que me sobraron los pongo en el siguiente país y salvo 80 vidas más, que es lo que tengo acá. Y así, ¿está bien? 160 es el máximo. 160 es el máximo. Tú quieres encontrar la máxima cantidad de vidas salvadas. Por eso tienes que encontrar en dónde tienes el máximo valor, que en este caso era aquí. ¿Sí? Entonces, aquí ya no es que tengo que asignar todos los recursos. Ya no. Tengo que encontrar el máximo. ¿Ya? Porque no es necesario asignar todos aquí, porque los que te sobran en la etapa 2 los pones en la etapa 3. ¿Ya? Entonces, siempre el máximo. Entonces, lo mismo, ¿sí? Esta fórmula de aquí la voy a repetir hacia abajo porque es la misma idea, ¿ya? La misma idea. Yo tenía 20 de las vidas que salvé por salvar, por poner un equipo, ¿ya? ¿Cuántos me sobran? Tenía 4, pongo 1, me sobran 3. Esos 3 los puse aquí. Tengo 80 vidas más. 20 más 80, 100, ¿ya? Así que la fórmula que tenía aquí la voy a correr hacia abajo porque exactamente es la misma idea ay, de cómo ir llenando la tabla, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, en general, ¿cómo iba llenando la tabla? Cada una de estas celdas era, ¿sí? Acá en general voy a poner, en general, cada una de estas celdas, ¿cómo se llena? Yo tengo el F minúscula, que depende de la decisión que yo tomé, ¿no es cierto? ¿Sí? F minúscula es cantidad de vidas salvadas. Cantidad de vidas salvadas por la decisión que yo tomo en la etapa. ¿Sí? Y a eso le tengo que acumular de la tercera etapa, ¿no es cierto? Tengo que sumarle la cantidad de vidas salvadas de la tercera etapa dependiendo de cuántos equipos te sobraron. ¿Sí? ¿Cuántos equipos te sobraron? Bueno, te sobran eh, de los que tienes, menos lo que pusiste, eso es lo que te sobra, ¿no es cierto? Eso voy a poner aquí. Lo que tienes al inicio disponible, menos los que pusiste, eso es lo que te sobra. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, en general es la cantidad de vidas salvadas por lo que tú decides, más lo que vas acumulando, que es la cantidad de vidas salvadas que tú salvaste en el siguiente país. ¿Y eso de qué depende? Depende de la cantidad de equipos que te sobraron cuando decidiste aquí en este país. ¿Ya? De lo que te sobra, de ahí tú acumulas. ¿Está bien? Ahora, esto que te sobra es justamente con lo que partes en el siguiente país. ¿Sí? O sea, ¿cuántos equipos yo tengo disponibles al inicio del país 3? Bueno, lo que tenía en el país 2 disponible menos los que yo utilicé. ¿Sí? Lo que yo tenía menos lo que utilicé es lo que me sobra, que es lo que yo tengo justamente para asignar al siguiente país. ¿Está bien? Eso es lo que hemos estado haciendo, pero lo estamos poniendo aquí como fórmula, digamos. Ya, entonces, para cada escenario encontremos el máximo. Para cada escenario, para cada fila, ¿sí? Para cada fila, ¿cuál es el máximo valor de entre todas sus posibilidades? ¿Sí? Entonces, para esta fila 4, el máximo valor es 125 y eso lo obtengo cuando pongo 3 equipos en este país. ¿Sí? Para la siguiente fila, aquí, cuando parto con 3, el máximo es 95 y eso lo obtengo cuando pongo 2 equipos en este país. ¿Sí?
Y así para todos, ¿ya? En donde encuentras ese máximo, porque me interesa optimizar. Bueno, ven que aquí tengo dos posibilidades, ¿sí? Ya sea que ponga ninguno o que ponga uno, en ambos casos salvo 70 vidas en total. Entonces ahí tenemos dos opciones, múltiples opciones, o 0 o 1, ¿ya? Bueno, aquí es solamente una opción, poner 0, y al final solo tengo una opción, 0, ¿ya? Entonces, las decisiones, y esto es la cantidad de vidas salvadas en total hasta el momento máximas. Y finalmente la última etapa. Y en esta etapa vamos a ver la respuesta. Etapa 1, país 1. Ya. Lo mismo, tenemos acá una tabla que hay que llenar, ¿no es cierto?, con las variables de estado de la etapa 1 y las variables de decisión de la etapa 1. ¿Ya? Em, bien, ahora la etapa 1 es chiquitita. ¿Por qué? Porque la etapa 1 es, vamos a poner, veamos aquí, es la primera etapa en la que yo decido. O sea, al inicio de la etapa parto con todos los recursos libres disponibles siempre, ¿no es cierto? Los 5 equipos que yo tenía libres, todos están disponibles antes de la etapa 1. Así que en este caso no hay así posibilidades de que yo tenga un diverso número de equipos disponibles. En este caso, por condición de borde inicial, siempre parto con 5, ¿sí? Antes de tomar todas las decisiones, ¿ya? Y bueno, ¿cuáles son mis posibilidades de decisión? También entre 0 y 5, ¿no? Podría poner ninguna o hasta 5, ¿ya? Y vamos a repetir lo mismo, ¿ya? Vamos a repetir lo mismo. Vamos a encontrar primero la consecuencia de mi decisión y luego acumulo. ¿Está bien? Entonces, vean cómo nosotros habíamos dicho que era el acumulado antes. En la etapa 3, bueno, no acumulo nada. En la etapa 2, acumulo de la etapa 3, que es lo que nosotros hicimos, ¿no es cierto? Y ahora en la etapa 1 voy a acumular de la etapa 2, porque la etapa 2 ya tiene en su valor acumulado la etapa 3. Entonces vamos cada vez tomando más y más etapas que se incluyen, ¿ya? Entonces, ¿qué dijimos acá? Tenemos la decisión de la etapa y luego el acumulado, ¿ya? Bien, entonces, finalmente, decisión de la etapa, nada más. Depende de lo que yo decida, voy a tener una cierta cantidad de vidas salvadas en el país 1, que eso viene de tabla, ¿no es cierto? Entonces acá, vamos a copiarlo de tabla. Si tengo 0 equipos, no salvo nada. Si tengo un equipo, estoy en la primera columna de aquí, salvo 45 vidas. ¿Sí? Si tengo 2 equipos, salvo 70, con 3 salvo 90, con 4 105 y con 5 120. Bien, eso es el F minúscula, ¿ya? Decisión de la etapa. Ahora, nuevamente, es la decisión que yo tome aquí repercute en el resto, ¿no es cierto? Repercute en las siguientes etapas. Porque si me sobra algo aquí, con eso que me sobra, puedo asignarlo en el país 2 o en el país 3, ¿ya? Entonces, lo mismo, vamos a acumular de la etapa 2, ¿ya? ¿Por qué de la etapa 2? Porque la etapa 2 ya contempla los valores de la etapa 3. Entonces, simplemente nos fijamos en la siguiente etapa, ¿ya? Entonces, lo mismo, ¿verdad? Si yo tengo 5, porque eso es lo que tengo disponible, y no asigno ninguno, me siguen sobrando 5. Esos 5 los voy a tener libres para mi siguiente decisión, ¿ya? Y lo que yo decida en etapa 2 y posteriormente en la etapa 3 combinado, me va a dar un óptimo, un máximo de 160, ¿sí? Entonces, en la etapa 1 solo salvo 0, pero con lo que me sobra, en lo que vaya a decidir después, ¿sí? Con esos 5 que me sobran,
voy a salvar 160 vidas más con en mis siguientes decisiones. ¿De acuerdo? Lo mismo acá, ¿no? Tengo 5 equipos, asigné uno, entonces estoy salvando 45 vidas en el país 1, pero con lo que me sobra de equipos, que son 4 equipos que me sobran, podré salvar 125 vidas más en todas las decisiones posteriores. ¿Sí? Combinación, ay, ¿qué pasa? Combinación de 2 con 3. Ya. ¿Sí? Y así. Entonces, aquí tengo 70 vidas que salvo en el país 1 por poner 2 equipos, pero los 3 equipos que me sobran hacen que yo salve 95 vidas más en total en, en los siguientes 2 países. Y así, ¿ok? Entonces siempre arrastro, acumulo, dependiendo de lo que me sobra. Acá me sobran 2, ¿ya? Y esa acumulación es en lo que se acumula de las vidas salvadas de todas las decisiones posteriores. ¿Ok? Acá me sobra 1. Y bueno, acá en el final me sobran 0 equipos. Así que acumulo de 0. ¿Está bien? Ya. Y tengo que encontrar el F1 y el X óptimo de esta etapa. Y ahí vamos a encontrar la solución. Y luego vamos a ver cuál fue el camino que seguimos para encontrar esa solución. Y esa es la decisión país a país que hay que tomar. ¿Ok? Bueno, el máximo, porque me interesa maximizar, encontrar el máximo número de vidas salvadas. Recuerden aquí en la etapa 1 ya estoy acumulando de todo, de la etapa 2 y de la etapa 3. Así que este valor F1 es el valor total del problema total, del problema grande, ¿no es cierto? El problema general. Entonces, este es mi Z máximo. En total, con la decisión óptima, en cada país yo voy a salvar 170 vidas. Más que eso no se puede, eso es óptimo. ¿Ya? ¿Cuál es el X que me lleva a este 170? Vamos a buscar dónde está 170. Aquí 1. ¿Ok? Bien, entonces yo ya sé, ahora para leer la respuesta, yo ya sé que 170 es la cantidad de vidas salvadas que voy a tener como máximo. Pero, ¿cómo llego a eso? O sea, ¿cuántos equipos tengo que poner en cada país para obtener ese valor óptimo? ¿Ya? Entonces partimos ahora al revés, desde la etapa 1 hacia la 3, para ver cuál fue la decisión que tomamos. ¿Ya? Entonces, lo voy a poner aquí al costado para que esté ordenado. ¿Ya? Yo sé que parto con 5 equipos. ¿Está bien? La primera tabla te dice que tienes que ponerle un equipo al país 1. ¿Está bien? Tengo que ponerle un equipo al país 1. ¿Ok? Por tanto, ¿cuántos te sobran? Todavía por poner te sobran 4 equipos. ¿Ya? Voy acá a resaltar las decisiones. Esta es la primera decisión. Tenía 5, puse 1 en el país 1. Ahora me sobran 4. ¿Ya? Con esos 4 que me sobran, voy a ir a decidir en el país 2. Bueno, ¿qué cosa decido yo entonces en el país 2 con esos 4 que me sobraban? Si me sobran 4, voy aquí. Cuando me sobran 4, ¿sí? En la tabla de país 2, cuando me sobran 4, ¿cuál es mi decisión? Y voy a ver cuál fue mi decisión óptima. Poner 3. Pongo 3. Bien. Ahora me sobran, que es lo que tengo para la siguiente etapa, ahora me sobran, tenía 4, puse 3, ahora me sobra 1. ¿Ya? Y con eso que tengo, voy a decidir en el país 3. Entonces, si ahora me sobra 1 para el país 3, cuando me sobra 1, la decisión es poner 1.
Ah, ya, otra vez. A ver, entonces, partamos desde el inicio para ver por qué pusimos cada uno de estos valores, ¿no? Acá estoy haciendo el paso a paso de la cantidad de equipos que me van sobrando, ¿sí? Porque dependiendo de los que te sobran es el escenario en el cual tú te sitúas, ¿verdad? Entonces ya, tenemos al inicio 5 equipos en total. Y mi primera tabla me dice que el óptimo lo vamos a obtener cuando le ponemos 1, ¿no es cierto? Ya, entonces acá están. Yo tengo 5 equipos y en el país 1 le pongo 1. Ahora me sobran 4. Esos 4 los voy a repartir entre el país 2 y el país 3 de alguna forma, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál es esa forma. Entonces me sobran 4. Entonces, la siguiente decisión es país 2. Entonces vamos a país 2, a la tabla de país 2, al escenario de me sobran 4 equipos, ¿sí? Pero recuerden que yo siempre tengo que elegir el valor óptimo. Entonces, si me sobran 4 equipos, eh, ¿dónde encuentro ese valor óptimo, ese máximo de cantidad de vidas salvadas cuando yo estoy en este escenario? ¿Está bien? Entonces acá mis últimas 2 columnas me dan esa información. Si yo parto con 4 equipos para el país 2, lo máximo que voy a obtener, que voy a poder salvar son 125 vidas, y eso se obtiene asignando 3 equipos al país 2. Eso es lo que me dice mi última tabla, ¿ya? Es el máximo de todos estos valores, 125, que está asociado a poner 3 equipos en el país 2, ¿sí? Y por eso es lo que ponemos aquí, 3. ¿Ya? Entonces tenía 4, ahora le puse 3. Por tanto, todavía me sobra 1. Ese 1, vean que le estoy poniendo Y3 porque ese 1 es el que me sobra para decidir en la siguiente etapa, para decidir en país 3. Entonces me voy a ese escenario. Estoy en el escenario dentro de país 3. Estoy en el escenario, me sobra 1. Y lo mismo, tu tabla, que en las últimas 2 columnas refleja el resumen de todas estas decisiones, de todas estas posibilidades, el resumen del óptimo, ¿no? Te dice que lo máximo que tú podrías hacer es salvar 50 vidas si es que ese equipo que te sobra lo asignas en el país 3. Entonces acá está, x3 igual 1. Esa es la decisión del país 3. ¿Ya? Entonces, aquí está mi asignación óptima. Yo salvo 170 vidas en total si es que pongo un equipo en el país 1, 3 equipos en el país 2 y un equipo en el país 3. Esa es mi decisión. ¿Ya? Esa es mi decisión. ¿De acuerdo? Entonces vean que igual yo tengo una estructura bien parecida aquí, ¿no? Porque en general también que habíamos hecho nosotros para llenar cada una de estas filas, bueno, habíamos puesto el F minúscula o la cantidad de vidas salvadas solamente por lo que tú decides. Y luego acumulábamos de la siguiente etapa, de la etapa 2, dependiendo de lo que te sobraba, ¿no es cierto? ¿Cuánto te sobra? Bueno, lo que tú tenías al inicio, menos lo que usaste, eso es lo que te sobra, ¿no es cierto? Entonces, para ponerlo en una estructura bien parecida aquí, lo que yo voy a tener para la siguiente etapa aquí es de lo que yo tengo al inicio menos lo que uso, ¿ya? Eso es lo que me sobra y eso es con lo que parto en el siguiente periodo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bueno, estas de aquí son, lo que estoy resaltando en este momento, son lo que se llama las ecuaciones de transformación, que era lo que nos faltaba aquí, ¿se acuerdan en el modelo, acá arribita? Ecuaciones de transformación, que no habíamos puesto, ¿ya? Es justamente cómo yo relaciono una tabla con la siguiente. Esta ecuación de transformación me ayuda a visualizar desde dónde voy a acumular el valor, ¿no? Cómo se asocia una tabla con la siguiente. Y vean que pues está asociado con los Y, ¿no? Pero este es el link entre 2 etapas consecutivas. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, esa es toda la metodología de dinámica, ¿ya? El modelo y la resolución, ¿de acuerdo? Forma regresiva, igual como lo vimos en el árbol.
¿Ya? Esta metodología lo vamos a repetir una y otra vez en los diferentes ejemplos. Esta es la estructura típica de un ejemplo de asignación de recursos. ¿De acuerdo? Como yo les decía, les he explicado ahorita una forma de visualizarlo, ¿ya? Mañana les voy a explicar que también hay otra forma de visualizarlo y en general, en los problemas de programación dinámica, hay diversas formas en que uno puede visualizar el problema, ¿de acuerdo? Entonces, la forma, por ejemplo, como yo se los puedo explicar, tal vez es la forma como a mí se me ocurre de cómo solucionarlo, como yo lo visualizo, pero ustedes pueden tener otra forma de visualizarlo, ¿ya? Y no está mal. Por eso el día de mañana les quiero mostrar otra formulación, por si acaso hay alguien que lo pensó de forma distinta, pero van a ver que vamos a llegar a la misma respuesta, ¿ya? Y cada formulación tiene sus ventajas y desventajas. Por eso mucho depende de cómo tú lo entiendas. Si tú lo entiendes mejor de una forma, excelente, ¿no? O si lo entiendes mejor de la otra, también, ¿ya? Pero igual se va a llegar a la misma respuesta. Solo son diferentes caminos de cómo lo modelas. ¿Está bien? Bien. Entonces, el día de hoy nos quedamos ahí, a menos que haya alguna pregunta, y el día de mañana continuamos con este ejemplo, pero una formulación un poco diferente. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ah, el orden. En este caso en particular, no es cierto? Porque yo pude haber invertido el orden, poner primero el país 3, 2, 1, o al revés, cualquier orden, y en este caso no es relevante. Sí, también puede ser 2, 3, 1, 1, 3, 2, da igual. En este caso, ¿ya? Vamos a ver ejemplos luego donde las decisiones son decisiones este, que tú te vas a dar cuenta que se tienen que tomar uno antes que otro, porque son unas decisiones en el tiempo. O si tienes decisiones en el tiempo, lógicamente que tienes que tomar primero la decisión. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de que se van a dar 3 partidos de fútbol y cada partido tiene un tiempo donde se da, ¿no es cierto? Un partido se va a dar antes que el otro y así. Entonces, si hay un orden temporal de las cosas, lógicamente lo tienes que hacer en ese mismo orden. Pero en este caso no hay un orden temporal, nadie te está diciendo que decidas primero un país o luego el otro, ¿no es cierto? Entonces, en ejercicios como este es indistinto el orden en el que tú lo pones. Generalmente por orden asociamos etapa 1 con país 1, porque a veces uno se confunde, ¿no es cierto? Si le pones etapa 1 al país 3, después a veces uno se confunde por la notación. Entonces casi siempre lo hacemos desde ese punto de vista, pero no es necesario, ¿ya? Más adelante vamos a ver que efectivamente, si queremos hacerlo más eficiente, inclusive podemos analizar desde antes el problema y determinar si hay un orden específico en el que lo puedo resolver de forma más rápida, o sea, haciendo menos cálculos o haciendo cálculos que sean más simples, ¿ya? Eso sí lo vamos a poder hacer y lo vamos a hacer en un ejemplo en particular. Pero el día de hoy solamente quería centrar en la metodología, entonces esas pequeñas cositas que vamos a ir agregándole, lo vamos a hacer en ejemplos posteriores cuando ya le agarremos el hilo a la metodología, ¿está bien? Pero entonces, como conclusión, en este caso en particular no importa el orden. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno, entonces nos quedamos ahí el día de hoy. El día de mañana, recuerden, vamos a seguir con este ejemplo. Así que ahora les voy a subir este Excel. Cualquier duda, igual revísenlo. Lo resolvemos el día de mañana, ¿sí? Y si es que se les ocurre alguna otra formulación, también me la dicen el día de mañana. Yo les voy a dar otra, pero si por si se les ocurre alguna tercera, ¿sí? Es bienvenida, ¿de acuerdo? Bien.
Entonces, muchas gracias. Nos vemos mañana. Chao.